noches y bienvenidos todos a esta charla magistral. Habíamos pensado inaugurar esta temporada de coloquios con un debate. Sin embargo, por razones médicas y de viaje, nuestros invitados no han podido asistir y tenemos la presentación unipersonal de una persona muy importante en el mundo de la bioética. El título de este coloquio es Bioética, Ciencia y Tecnología. Un título sugerente para poder abrir una conversación con nuestro invitado. Tengo aquí mucha información sobre él y la vamos a compartir. Se trata del doctor Jorge Alarcón Villaverde. Él es director ejecutivo actualmente del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, institución ganadora del premio Concitec. Pero además tenemos bastante que decir sobre su biografía personal, nos va a disculpar. El doctor es médico cirujano, epidemiólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en medicina por la Universidad de Heidelberg en Alemania, máster en salud pública por la Universidad de Washington en los Estados Unidos, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y exdirector del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión, también de la Universidad Mayor de San Marcos. La idea de esta conversación es la de hablar de ética en la medicina, pero desde la mirada de la bioética, que se convirtió en una especialización a raíz de que efectivamente la medicina fue desarrollando otros espacios de discusión. Siempre tenemos un pequeño texto que voy a leer para poderle poner un marco a nuestra conversación. La bioética, término que originalmente se refería a la forma en que las personas se relacionaban con los animales y las plantas, se fue desarrollando hasta implicar otros aspectos como el ambiente, el derecho, la filosofía y, por supuesto, la medicina. El impresionante avance de la ciencia y la tecnología en el último siglo, a la vez que la diversidad de actividades humanas, constructivas y destructivas, plantean nuevos desafíos a la comprensión de la dimensión ética del progreso y a los límites que ello puede significar para el quehacer social, en particular para la salud humana y la práctica médica. El debate sobre ciertos conceptos o intervenciones corresponden o no a una práctica ética ha trascendido el ámbito académico hasta la sociedad y la política, generando situaciones que intentan plasmarse en principios, derechos, regulaciones y actitudes sobre la base del respeto a la dignidad de las personas y también en su relación con la naturaleza. En el ámbito de la medicina, aspectos como el consentimiento informado, el interés superior del paciente y otros cobran nuevas implicancias con el avance de la ciencia y la tecnología de la salud en temas como la eutanasia, la reproducción asistida, la manipulación genética, etc. Esto se plasma en decisiones cotidianas que puede tomar un médico más allá de la deontología clásica, en un marco de nuevos contextos históricos, diversidad cultural, sistemas jurídicos, políticas públicas y modernos recursos tecnológicos existentes. Ahora que necesitamos construir un país moderno y con equidad, este tema cobra gran importancia. En este momento simbólico, por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en el año 2021, que constituye una oportunidad de reflexión, el Colegio Médico del Perú, como parte de su compromiso con la sociedad peruana, ha programado este ciclo de coloquios El Perú del futuro, visión del país, propuestas hacia el Bicentenario, sobre diversidad de temas de interés nacional, pero con un enfoque de futuro y énfasis en la salud y el desarrollo, en el que participen médicos y personalidades de la ciencia, la cultura y el pensamiento peruano. Por eso hoy inauguramos este ciclo, doctor, con su presentación. Vamos a conversar con el doctor Alarcón. Él va a hacer una breve introducción al tema, en el tiempo y espacio que él desee, y luego yo haré algunas preguntas a modo de motivación para que nos explique con mayor profundidad algunos temas que serán de mucho interés, estoy seguro, para la audiencia que nos sigue a través de esta cámara, de Facebook Live, y luego a la audiencia que nos va a seguir, por supuesto, en la grabación. Muchísimas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer al Colegio Médico por esta invitación, que es un reto tratar el tema tal como lo han planteado. Yo en realidad no soy un especialista en ética, soy un investigador que he trabajado mucho en aspectos éticos de investigación
y he tenido a cargo comités de ética, participado en comités de ética, de modo tal que de una u otra manera conozco del interior qué dilemas, ¿no? Constantemente se ponen en discusión cada vez que uno decide hacer una investigación o cada vez que uno tiene un resultado y tiene que tener la suficiente ponderación para ver si lo difunde o no, etcétera. Cuando yo leí el título, yo me planteaba dos preguntas. Primero, ¿qué significa desarrollo científico y tecnológico en salud? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué desafíos éticos, ¿no? Implica ese desarrollo en el contexto del Perú? En relación a la primera, la idea generalizada va por el que, bueno, cuanto más tecnología mejor, ¿no? Entonces, un poco de fetichismo de la tecnología. Si yo tengo un hospital con todos los equipamientos de última generación, pues estoy en desarrollo y siempre se difunde eso, incluso por los medios, ¿no? Sin embargo, esa es una visión. Hay otra visión, que es la que yo más comparto, es que en realidad el desarrollo científico tecnológico en salud implica el uso de los métodos, técnicas modernas para desarrollar innovación que tenga impacto en el bienestar de la mayor cantidad de población posible, ¿cierto? Y cuando decimos el impacto en la mayor cantidad de población, en la mayor cantidad de ciudadanos posible, estamos ingresando ya al terreno incluso del modelo de prestación de salud, del modelo de salud que tiene el país, si realmente está respondiendo a esa visión de lo que es modernidad. Y es bueno ponerlo esto en el contexto del Bicentenario, porque la aspiración del Bicentenario para mí es una meta, que quisiéramos llegar mucho mejor de lo que estamos ahora, y este tema de salud es uno de los importantes. El segundo aspecto es ya ver, ¿y esto qué desafíos plantea? Entonces, viéndolo ya en ese término, el primer desafío es ¿cómo se orienta la investigación? O sea, ¿cuál es la orientación que debe tener la investigación médica o la investigación biomédica para aprovechar estos avances de la ciencia y la tecnología? Entonces, allí las alternativas son muchas. Los investigadores tienen diferentes motivaciones para decidir. Pero hay toda una corriente, y esto lo escribe muy bien el doctor Emanuel, tiene un artículo interesantísimo sobre eso, en el cual él dice, para que una investigación sea científica, tiene que ser ética. Y para que sea ética, tiene que tener pertinencia social. Entonces, en la discusión de qué es ético finalmente, ese es el quid del asunto, ¿no? O sea, la pertinencia social. ¿Es socialmente útil? ¿Es socialmente pertinente la investigación que estoy planteando? Esa es una orientación que obviamente puede que no sea la que tengan todos los investigadores, pero eso es fundamental si queremos pensar en el desarrollo, ¿no? El desarrollo en general del país. Y cuando discutimos esto de la pertinencia social, también estamos pensando en el juego de las instituciones, ¿no? Que tienen que desarrollar, ¿no?, alternativas, relaciones que permitan que eso realmente sea cierto, ¿no? Y que no se quede solamente en una declaración. Ese es el primer problema ético. Y el segundo es, ¿qué tipo de investigación hacemos? ¿Básica? ¿Aplicada? ¿Qué tipo de investigación? Y hay ahí mucha discusión, ¿no? Porque eso significa incluso a qué destino fondos, a qué destino puestos, qué tipo de laboratorios voy a hacer. Hay muchas cosas alrededor de esa decisión de qué tipo de investigación voy a hacer. Y probablemente la única solución para mí en estos momentos es que todo esto tiene que entrar en un sistema. Y ya hay muchas opiniones y la tendencia de desarrollar una nueva forma de ejercicio de la ciencia que le llaman traslacional, ¿no? Que es una traducción medio extraña del inglés, pero que es la única que más o menos dice lo que
expresa lo que quiere significar ese término, y que implica de que los resultados de la investigación deben ir inmediatamente al servicio, ¿no?, del paciente, al servicio de la población. O sea, que no se deben quedar, ¿no?, en el laboratorio, que no se deben quedar en una publicación, sino que tienen que tener un efecto práctico. Si todo eso se junta, ¿no?, probablemente entonces haya un círculo virtuoso que sea muy beneficioso para la ciencia. Pero tal como actualmente se plantea por separado, es un divorcio que nadie finalmente se beneficia, ¿no? Entonces la segunda cosa es qué tipo de ciencia hacemos. Y lo tercero es la gran pregunta, ¿no? ¿Innovamos o importamos? Esa es la gran pregunta. Y entonces es muy fácil importar y traer la última tecnología sin pensar qué efectos puede tener eso finalmente. Y el problema es que la innovación plantea retos muy serios, y en ese sentido hay tres aspectos que son importantes en la innovación. Primero, ¿quién invierte en innovación? El Estado es tal vez el que tendría que invertir en innovación, la empresa privada tendría que invertir en innovación, nuestra empresa privada está preparada para eso. ¿Las empresas transnacionales les interesa hacer innovación en el país? Ahí hay un problema muy serio. Y si lo vemos, relacionamos esto con la pertinencia social, hay 13 millones de pobres en el Perú que tienen la desgracia de sufrir las enfermedades que se llaman desatendidas, que no han evolucionado en su conocimiento, o sea, no se ha avanzado en el conocimiento de esas enfermedades, no se tienen nuevos tratamientos, ¿no? Y las personas que lo padecen mueren o se desarrollan en un estado de cronicidad sin mayor esperanza. Entonces, este tema es sumamente importante. O sea, tenemos que hacer innovación, pero ¿a quién va a invertir la innovación? ¿Quién le interesa hacer innovación? ¿Quién debe asumir ese rol? El Estado lo ha asumido en cierta parte con el Consejo de Ciencia y Tecnología. Nosotros con este Centro de Excelencia estamos en ese camino, pero no es fácil. No es fácil encontrar empresas que quieran apostar en la innovación, porque dicen, bueno, nosotros queremos una rentabilidad inmediata. Innovación implica invertir y esperar que haya algún resultado que pueda después ser un retorno, ¿no? Pero inmediatamente eso es imposible, eso sería inversión, ¿no? En general, la inversión de innovación es una inversión de riesgo. Todavía no hay esa cultura desarrollada, ¿no? El CONCITEC tiene experiencias bien interesantes de estimular a la empresa, pero con poca respuesta todavía. Y el otro tema ligado a la innovación es la masa crítica de investigadores. Y ahí estamos también muy mal. Tenemos una carencia de investigadores, no tenemos mecanismos para repatriar investigadores, para atraer investigadores. Y usted sin investigadores no hace ciencia. No hay forma de hacer ciencia sin investigadores, por más que tenga laboratorios. Entonces, allí necesitamos trabajar y eso va en relación a los centros formadores, porque los centros formadores reciben recursos, particularmente los estatales, fundamentalmente para formar profesionales, no formar investigadores. Y eso va desde el profesor hasta los alumnos. Entonces, la gran discusión ahí es, bueno, la universidad debe investigar, ¿no? El Estado te paga para investigar, pero ¿qué tiempo me da para investigar? ¿Cuántos de recursos tengo para investigar? No hay fondos para investigación. Y si hay fondos para investigación, estos están, digamos, bastante limitados, ¿no? Entonces, ese es el otro campo, el campo de la formación, que va también relacionada a la ética en la investigación, en las buenas prácticas de la investigación. Hay un problema muy serio en relación a esto. Últimamente, muchas entidades públicas e incluso privadas están pidiendo grados a las personas que trabajan para poderlas subir de puesto. Eso ha llevado a distorsionar el posgrado, porque la gente se inscribe en el posgrado para tener el grado, pero no para hacer investigación.
sea, hace una maestría y a veces ni siquiera saca el título, ¿no? O sea, porque no hace investigación, no le interesa aprender investigación propiamente, lo que le interesa es tener el título. Y hace el doctorado y está en la misma situación. Entonces tenemos muchos doctores, hay muchos programas de doctorado, pero ¿cuánto de producción científica asociada a esos doctores tenemos? Probablemente muy poca, ¿no? No hay la medida, que habría que medirla, ¿no? Entonces, ese es y finalmente el otro tema que me parece importante relacionado a esto es la institucionalidad. Si no tenemos instituciones fuertes, no podemos hacer innovación. Y la institución fuerte implica una institución ágil, una institución honesta, una institución que pueda resolver los problemas que implica todo el proceso de investigación, que pueda captar los fondos y liberarlos, fondos incluso internacionales, para que los investigadores desarrollen, que estimule la formación de jóvenes investigadores. Esa institucionalidad está muy lejos todavía y la universidad peruana es un ejemplo. Bueno, yo voy a ingresar, el doctor ha hablado unos 20 minutos, yo voy a ingresar ahora con preguntas motivadoras. Yo quería empezar un poquito más atrás de la investigación y un poquito más atrás de los conflictos éticos del investigador. Y quería hablar de los conflictos éticos de las políticas públicas. Un país, como usted ha dicho, con la cantidad de pobres que tenemos, la urgencia del Estado, ¿no es cierto?, ha sido siempre curar, ¿no? Cuando esa no debería ser en realidad la urgencia, sino prevenir la enfermedad. Pero esa ha sido la urgencia del Estado. Y en ese contexto se plantean dilemas para el Estado y para el que hace políticas públicas que son tremendos. ¿Qué hago? ¿Vacuno a una población de 10 millones de niños? ¿O con la misma plata le salvo la vida a un grupo de niños haciéndoles trasplante de médula? Y ese grupo de niños pueden ser 100, con la misma plata. Entonces, es terrible lo que estoy diciendo y yo sé que es un cálculo que nadie quiere hacer, pero es evidente que socialmente, lo que usted planteó al principio, la utilidad social de la vacuna es mucho mayor que la utilidad social de la operación para salvar la vida a un caso particular. ¿Cómo se resuelve en política pública? Usted ha sido también miembro del Instituto de Medicina Tropical y ha tenido que asignar recursos. ¿Cómo resuelve usted ese problema siendo médico? Es una pregunta difícil. Siendo médico no lo puedo resolver. Sí, claro. Con una visión política más bien, sí. Yo creo que si las políticas públicas implica todo el Estado, para exagerar un poco la respuesta, yo no compraría armas y compraría vacunas y desarrollaría centros especiales para atender a estos niños que tienen problemas. Yo estoy de acuerdo con usted, pero digamos, eso no es posible, digamos. Claro, pero es que ese es el... Los recursos son escasos y usted tiene que escoger a dónde apuntan los recursos. Lo más probable es que al fin de cuentas los apunte a las vacunas, son más costo efectivas, claro, en la prevención de la salud. Pero eso no plantea una discusión ética, pues nunca la he escuchado, ¿sabe? No, definitivamente ahí hay un problema ético de fondo, ¿no? Ahora, que hay un principio ético importante: el mínimo riesgo y el máximo beneficio. Si nos regimos por ese principio, pues la elección es la vacuna, ¿cierto? Es el mínimo riesgo y el máximo beneficio. Y eso se verá después en los casos particulares cómo se resuelve. Y del punto de vista de la salud pública también, ¿no? Ahora, la salud pública moderna está yendo más atrás. Dice, bueno, el problema, la vacuna es un problema, pero el problema son los determinantes sociales de la enfermedad. La pobreza es uno de los problemas serios. El problema del saneamiento básico, que más del 40% de las poblaciones que son más, 60% de las poblaciones pobres no tienen agua ni desagüe. Y entonces, ¿cómo puede pensar que esa población va a tener un nivel de salud óptimo? Imposible. Y va a ser una carga tremenda de enfermedad y de muerte, ¿no? Hay otros dilemas éticos a los que quiero entrar también en la investigación. Digamos, no se puede, ¿no es cierto?, arriesgar la vida humana para obtener el beneficio que podría dar un descubrimiento científico. Sin embargo,
sabemos que la industria farmacéutica no tiene forma, ¿no es cierto?, de lograr esos descubrimientos científicos si no es a través de la vida humana. Es decir, no se hace mucho en el Perú, pero las grandes compañías transnacionales farmacéuticas tienen que experimentar medicamentos al final, en su fase final, en seres humanos. Y a veces no lo hacen en sus países de origen, ¿no es cierto?, sino vienen al tercer mundo para hacerlo aquí, ¿no? Van al Asia, van a América, van a África. ¿Cómo participar de estos ejercicios de experimentación manteniendo la ética, ¿no es cierto?, y preservando la salud del paciente? Lo primero es que la ética tiene una indicación precisa en relación a la participación. Por un lado, no se debe exponer a riesgo a las personas innecesariamente, eso es cierto, pero por otro lado también dicen que todas las personas, ¿no?, deben tener derecho y accesibilidad a los experimentos. ¿Por qué? Porque hay enfermedades terminales cuya única esperanza es un experimento. Y entonces muchas veces, en mucho tiempo, los experimentos se hacían solamente con un tipo de población y eso no llegaba a otras poblaciones. Esas otras poblaciones, ¿no?, eran excluidas de la posibilidad de acceder a eso. Entonces, ahora se indica a los comités de ética, ¿no?, que deben considerar ambas cosas. Por un lado, no experimentar exponiendo riesgo innecesariamente a personas, pero por otro lado, que todas las personas que están, digamos, en situaciones similares tengan posibilidades de participar. Ahora, sea más democrático, si se quiere. Ok, pero ¿qué tan el consentimiento obviamente tiene que ser informado, pero qué tan informada puede estar, por ejemplo, una persona analfabeta, una persona que tal vez solo tenga primaria incompleta? ¿Qué calidad de información puede recibir para tomar una decisión con pleno conocimiento de causa de lo que está haciendo? Es ahí donde los comités de ética juegan un rol importante, porque en la composición de un comité de ética tiene que estar representada la comunidad, tiene que estar representado el punto de vista de otros profesionales, tiene que estar representado el punto de vista legal incluso, ¿no? O sea, no son solo médicos. No solamente. Es más, es una exigencia, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, que los comités de ética que revisan experimentos deben tener una composición pluriprofesional con participación de la comunidad. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, en los ensayos que tienen estos medicamentos nuevos, ¿no?, siempre se forman dos grupos aleatoriamente. Es decir, hay un grupo que va a ser, digamos, sometido al tratamiento y otro grupo que va a recibir un placebo. Eso va a ocurrir, o dos o tres grupos aleatoriamente, y eso se establece desde el inicio del consentimiento. Pero en medicamentos que puedan tener algún riesgo o algún beneficio rápido, se va haciendo el seguimiento, y si el medicamento en un punto determinado muestra que tiene beneficio y que hay poco riesgo, inmediatamente se puede interrumpir la investigación y beneficiar a todos los participantes del medicamento. Eso no perjudica el estudio. No. Es más, es necesario ya en ese momento cortar, ¿no?, porque se ve que hay beneficio, que no hay riesgos, que los riesgos son mínimos. Por tanto, es importante que los que están recibiendo placebo puedan recibir ese medicamento. ¿Y ese es un estándar ya hoy? No necesariamente un estándar para todos los medicamentos, sino en algunos experimentos en los cuales hay un riesgo muy alto, ¿no?, de que el medicamento pueda tener algún efecto secundario, porque también va por el otro lado. Si hay muchos efectos secundarios, inmediatamente se interrumpe también. Ok, ¿no? Eso en el caso de medicamentos, pero hay también otras cuestiones éticas que se plantean, por ejemplo, en la práctica quirúrgica. Por ejemplo, innovación en la práctica quirúrgica. Digamos, para que alguien tenga una idea, hace 30 años, ¿no es cierto?, normalmente se operaba abierto, hoy día te operan laparoscópicamente. Eso implica un cambio enorme, ¿no es cierto?, en el postoperatorio del paciente, para beneficio de él, de su familia, bajar los costos del postoperatorio. Pero para llegar a esa tecnología y aplicarla, ¿no es cierto?, tiene que pasar un largo periodo de tiempo en los cuales
se practica con los pacientes. Ese periodo de práctica de los pacientes, ¿cómo se regula éticamente? Eso es un poco ya fuera de la investigación, ¿no? Debería hacerlo los centros universitarios. Por ejemplo, los hospitales universitarios, en el extranjero pasa eso, ¿no? Tienen todo eso protocolizado y se va ajustando la técnica para obtener el máximo beneficio y el mínimo riesgo, ¿no? Así es, nosotros no tenemos en el Perú los protocolos estandarizados. En el Perú hay protocolos ahora en algunos hospitales más que en otros, ¿no? Y se sigue todo un control, se va registrando y se va ajustando la práctica, ¿no? Y eso va desde el médico internista que se hace el primer diagnóstico hasta el patólogo, porque el patólogo finalmente es el que tiene evidencias de si se hizo o no una buena práctica, ¿no? Así es. Y eso puede implicar en la aplicación de una nueva técnica, por más que el cirujano haya practicado, no sé, pues en animales, un riesgo para el paciente también. Claro. ¿Ya? Pero, ¿cómo discutir eso con el paciente previamente? Es decir, mira, tengo una técnica experimental, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, el primer stent al corazón que se puso, ¿cierto? Tuvieron que advertirle al paciente que nadie había recibido uno, que la técnica era nueva y que él iba a ser el primero. Claro, no, ahí tiene que haber el consentimiento del paciente, definitivamente, y de la familia, ¿no? Porque ahí también hay un efecto al entorno del paciente. Sí, eso es cierto. Pero fíjense, en la formación del especialista, porque estamos hablando de la parte quirúrgica, es justo eso. El médico residente está en un proceso de formación donde el médico asistente constantemente, ¿no?, está vigilando que desarrolle buenas prácticas progresivamente, hasta que ya es considerado libre de hacer. Ahí también hay investigación. ¿Por qué? Porque, por decirle, toda la cirugía cardiovascular ha habido una revolución. Una revolución que ha permitido que la gente viva más a menor costo, ¿no es cierto?, y con menos problemas postoperatorios. Entonces, ese tipo de investigaciones no se hacen en el Perú. Sí, no en todos los lugares, eso es cierto. O sea, eso pasa con casi todas las intervenciones que ya van a dar un beneficio. Un tratamiento, por ejemplo, yo doy un tratamiento y me ocupo de que el paciente esté finalmente bien, pero no hago el seguimiento de cómo fue la temperatura ni nada por el estilo, salvo que esté en el hospital. En el hospital sí hago un seguimiento de ese tipo, ¿no? Entonces, en esos tratamientos no es fácil, pero en los nuevos sí se tendría que hacer. Y el caso del INCOR yo sé que lo hacen, ¿no? O sea, si por ejemplo... ¿Cuál es la sobrevivencia? Claro, se calcula todo eso, se ve si la técnica funcionó bien, ¿no? Sí, y no si la técnica hay juntas que van viendo si se aplicó correctamente, etcétera, etcétera, o si se va a aplicar correctamente, porque no todas las técnicas son aptas para todos los pacientes. O sea, en medicina... El dicho ese de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Así es. ¿No? Estoy aprendiendo viniendo acá al colegio médico. Ahora, en casos complejos, yo se los planteaba antes de entrar al auditorio, que me parecen interesantes. Por ejemplo, el caso de los no nacidos. ¿Es posible operarlos? Si es que se sabe por diagnóstico que vienen, por ejemplo, con la espina bífida. Pero eso implica un riesgo de muerte, ¿no es cierto?, justamente para el no nacido. Y tiene que tomarse una decisión ética sobre si se le va, digamos, a permitir a ese niño tener la oportunidad de tener una vida completamente normal o si es mejor que nazca con espina bífida. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Y nuevamente ahí el principio del máximo beneficio y el mínimo riesgo. Y el mínimo riesgo. Eso es básico. Ese principio es universal. Y tratar de no hacer daño, ¿no? O sea, evitar que la intervención sea más perjudicial que beneficiosa, ¿no? Y ahí los porcentajes son determinantes. Es decir, mira, le dicen el 80% de las operaciones salen bien. Claro, la madre va a pensar, ¿y qué pasa con el 20%? ¿Esos porcentajes son determinantes para tomar una decisión ética? No ética, para que el paciente pueda tomar la decisión. Sí, por supuesto, pero, paciente, para que el comité médico plantee, tal vez esto no lo vamos a hacer, esto no se puede hacer,
no lo recomendamos y no lo permitimos en este hospital, por ejemplo. Claro. ¿Los porcentajes de éxito son un indicador? Es un indicador, definitivamente. Es un indicador, eso en todas las cirugías, ¿no? O sea, cambiar una técnica por otra significa eso, ¿no? Y solo se aplica, digamos, a veces técnicas extremas cuando el riesgo, como usted decía, es de muerte inminente y no hay nada que perder. Ese sería más o menos el estándar. La gran posibilidad de ganar, claro, ¿no? O sea, el riesgo existe, el riesgo es alto, pero el beneficio probable es también alto, porque ya no hay nada, no hay nada que perder. Y por eso, como decíamos hace un momento, no se excluye a nadie de un tratamiento experimental, sobre todo si esa persona no tiene nada que perder. Y puede beneficiarse a la larga. A la larga. Bueno, en principio es fácil de entender, no es nada complicado. Estamos aprendiendo. En medicina tropical, donde usted ha ejercido la profesión también, y de lo que hablaba hace un momento, estas enfermedades casi abandonadas por la ciencia, la malaria, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad que en el Perú afecta a miles de personas, que gracias a Dios tiene muy poca mortalidad. Yo escuchaba al doctor Elmer Huerta en la mañana, tiene poca mortalidad, gracias a Dios, pero que enferma a miles de personas en el Perú. No tiene una investigación, digamos, profunda, efectiva. ¿Por qué no se investiga en el Perú enfermedades como esas, que son endémicas del Perú? Por no mencionar otras, ¿no? Pero esta, por ejemplo, la malaria. Sí, bueno, en particular la malaria sí se está investigando en los últimos años bastante. Que se está investigando el por qué se está generando resistencia, por ejemplo, ante los antimaláricos, por qué la malaria persiste en determinadas áreas, ¿no? Qué variedades genéticas podrían estar implicadas. Se está buscando nuevos métodos diagnósticos, porque uno de los problemas que tiene la malaria es el diagnóstico. Si bien el diagnóstico es sencillo, con una lámina usted puede diagnosticar, eso es una logística que a veces no está disponible en las áreas más alejadas. Entonces se están buscando nuevos métodos diagnósticos que impliquen mayor facilidad para el que lo opera en una condición de terreno, de campo. Claro. Y se está investigando nuevos candidatos a una probable vacuna. ¿Ah, sí? Se están investigando. Porque, por ejemplo, ya hay una vacuna para el Zika, porque hay un interés de la industria mundial en desarrollarla, y no hay una vacuna para la malaria. Claro, exacto. ¿Cómo explicamos eso? Ahora, ahí también hay un tema ético, ¿no? Millones de personas en el mundo se enferman de malaria, no hay una vacuna para la malaria. Zika es una enfermedad relativamente nueva, ¿no es cierto? Aunque ya existía, pero de expansión nueva, y la vacuna se ha desarrollado en poquísimos años. Claro. No, hay enfermedades que por su naturaleza, por la naturaleza del germen, es mucho más sencillo hacer una vacuna que otras, ¿no? Bueno, también es cierto. Eso pasa con los parásitos, por ejemplo, el caso de la malaria, que es un parásito, ¿no? Pero además hay este tema de la inversión. O sea, si es un problema mundial, como el Zika, una amenaza mundial, ¿no? Inmediatamente la industria invierte muchísimo dinero en eso y se hacen avances pero rapidísimos en identificar el germen, saber todas sus variedades, desarrollar los modelos para poder construir una vacuna. En malaria eso está muy circunscrito a los países del área ecuatorial, ¿no? Y hay diferentes tipos de malaria. En el caso nuestro tenemos una de las formas, aunque también tenemos de la otra, pero la más frecuente es la de Plasmodium vivax. Y sobre eso todavía no se ha avanzado mucho, ¿no? Y hubo un intento en Colombia de desarrollar una vacuna para ¿Por qué los países, digamos, latinoamericanos, que somos más pobres, ¿no es cierto?, y que tenemos estas enfermedades endémicas, no podemos unirnos en ejercicios de investigación conjunta? Esa es una excelente observación y además esa iniciativa se ha intentado varias veces. O sea, a Brasil, Ecuador, a Perú, a Colombia, les conviene tener, por razones geográficas, una vacuna contra la malaria. Así es. Eso es algo que tiene que volverse a discutir, pero por ejemplo la comunidad andina lo estuvo discutiendo, después el grupo del Mercosur junto con el grupo andino, ¿no? Tratar de ver, porque aún en términos económicos, si uno junta, ¿no? Lógico. Y además en talentos también, claro, ¿no? En términos de si escasea el talento aquí, debe escasear también en el resto de Latinoamérica. Claro. Bueno, juntemos los talentos que tenemos para poder hacer trabajo en equipo. Y como en campo es fácil recoger la información, porque todos tienen el mismo problema, pues yo creo que podría combatirse más rápidamente y encontrarse una solución. Que eso es lo que no se entiende. Hay celos, recelos nacionalistas.
Hay de todo. ¿Ah? Yo diría el gran problema ahí es quién invierte, ¿no? Claro. ¿Quién invierte? Y la inversión, entonces, privada, ahí no funciona, ¿no? Tiene que ser información, tiene que ser estatal. claro, y ahí entonces juegan los intereses nacionales, dónde va a ponerse el centro, ¿no? Quiénes van a ser los líderes, ¿no? Porque al final tiene que haber una cabeza, ¿no? Que desarrolle toda la tecnología para eso y que la produzca, cómo se va a comercializar eso. En salud pasa un fenómeno interesante. El mayor usuario, sobre todo en esas enfermedades atendidas, y a la vez productor en todo caso, usuario y productor es el Estado. Claro. Porque nada de tratamiento de malaria, tuberculosis, nadie lo puede aplicar excepto el Estado. Claro, además, ¿no? Los enfermos de tuberculosis, salvo contadas excepciones, son personas que no tienen seguro médico privado, son personas que tienen problemas sociales de salud, como usted ha explicado, y esos son los enfermos de tuberculosis que el Estado atiende. Claro. Y ese es el gran problema. Y el uso tanto de métodos diagnósticos como de tratamientos en esas enfermedades, ¿no? Que están prácticamente a cargo del Estado, solo el Estado las regula, ¿no? Hablando de eso, yo tengo una pregunta muy antigua sobre un tema ético que se suscitó en la época de la gripe H1N1, que los medios de comunicación cubrimos muchísimo. El Estado, el Ministerio de Salud, prohibió la venta del medicamento que supuestamente acortaba los días de la enfermedad y lo distribuyó exclusivamente. Primer asunto. Segundo asunto, prohibió a los laboratorios privados hacer el examen para determinar si se tenía o no esta gripe. Prohibió los métodos de diagnóstico en 2 laboratorios privados, incluso uno tenido muchos años después en Indecopi que devolver la plata a los que se hicieron los análisis y no les dieron los resultados. ¿Por qué, desde el punto de vista ético, y nos dijeron que era una razón ética, no se puede hacer análisis cuando se está en medio de una epidemia o no se puede vender libremente un medicamento en medio de una epidemia? Ya, vender libremente es complicado porque no alcanzaría la dotación de medicamentos, ¿no? Para atender a los que realmente lo necesitan. O sea, ¿no? se generaría un estado de pánico en Claro. el cual miles de personas o millones de personas comprarían un medicamento que no necesitan y lo guardarían incluso. Para tenerlo claro, por si lo necesitan, en la idea de que eso los va a salvar. Claro. No. Y eso ha pasado en el mundo, ¿eh? Hay países que acapararon la producción y de repente desapareció la producción de estos antivirales, ¿no? Claro. Y ocurre eso, ¿no? Eso yo tuve una experiencia con fiebre amarilla hace varios años en un pueblito en el cual apareció por la zona de Satipo un brote, ¿no? Y el brote era de fiebre amarilla selvática, es decir, los únicos que se enfermaban eran los que ingresaban a la selva. Muy bien. No los que estaban en la ciudad. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, los de la ciudad se pusieron furiosos, tomaron el centro de salud, prácticamente secuestraron al médico y por eso que enviaron una misión donde yo estuve para tratar de resolver el problema. Y hubo que tranquilizar ¿no? a la población, ¿no? Felizmente el sacerdote de ese pueblito, que tenían una capillita ahí, el sacerdote se puso de nuestro lado y convencimos a esos pobladores de que ellos no necesitaban la vacuna. Y que la poca vacuna que teníamos, que habíamos llevado nosotros, la teníamos que guardar para aquellos que por necesidad de trabajo tenían que entrar a la selva. ¿No? La gente finalmente lo entendió. Pero, por ejemplo, ahí el líder, en este caso del sacerdote, fue fundamental, ¿no? Pero en esos momentos hay que tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Claro. No puedes decir, no, sí, todos pueden comprar la vacuna, imposible. ¿no? Imposible. Ahora, en el tema de los análisis, ¿por qué no se quería que los enfermos supieran que tenían H1N1? Eso sí no sé, Lo prohibió el Ministerio de Salud, de un día para otro. Nadie se hace el análisis. Claro, solo diagnostica el Ministerio de Salud, nadie más. Claro. El problema del diagnóstico en situaciones de brote es que el diagnóstico es complicado, porque por un lado la unidad de epidemiología adopta una definición que le permite identificar cuán extendido está o cuán extendida está la epidemia. Entonces no quieren que se salgan del parámetro establecido por la unidad epidemiológica del Ministerio. Porque eso permite diferenciar, porque puede haber una persona que no tiene nada que ver con los expuestos y que se hace la prueba por ahí y sale positivo. Positivo, ¿no?
y no sabemos incluso el estándar de esa prueba. Hay que tener mucho cuidado con los estándares porque hay kits y kits o de diagnóstico. Y entonces eso también tiene que estar bien estandarizado para poder seguir el curso de la epidemia. La epidemia se extiende. Ok, entonces, dado que el Ministerio de Salud no podía estandarizar a los privados, lo suprime y dice, solo yo hago el diagnóstico. Claro. Eso es probablemente la razón, ¿no? Claro. Que es una razón técnica finalmente. Claro, pero nunca se explicó, le digo, porque a mí me dio la gripe. Por estar trabajando con los médicos de la OMS y con todos los que estaban en contacto con estos pacientes, varios periodistas nos informamos. Que, claro, más allá del malestar, no éramos población de riesgo, pero que sí teníamos que ir al Ministerio de Salud a recibir directamente de la carpa del Ministerio de Salud el Tamiflu, en fin. Entonces ahí aprendí mucho sobre estas decisiones éticas que se toman en epidemias, justamente porque son éticas. O sea, lo que se busca es hacer el mayor bien a la mayor cantidad de personas, aun cuando asuste a algunas personas esas decisiones. Ahora, lo que sucede, doctores, es que muchas veces los doctores no lo explican. No, eso puede ser un error. Sí, porque incluso eso, el diagnóstico implica acciones preventivas. Claro. Entonces, si alguien se diagnostica solo, ¿qué acción preventiva va a tomar? ¿No? Claro. Suponiendo, es un caso que se puede incluso escapar e incendiar, ¿no? Claro. La epidemia en otra parte, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el típico caso del dengue, ¿no? Que está extendido en este momento, tenemos toda la epidemia en el norte. La persona diagnosticada tiene que tener un mosquitero. Claro. Por ejemplo, y si está diagnosticada, pero no se hace esto dentro de un sistema de salud, esa persona estará sin mosquitero, la picará el mosquito y contagiará ese mosquito a otras 50 personas. Entonces, el mosquitero no es para que no les pique el mosquito, el mosquitero es para que el mosquito no contagie a otros. No se contamine, claro. Exactamente. Pero pasa en Lima. Lima tenemos varios distritos de Lima que tienen el transmisor, el Aedes, ¿no? No, claro. Y entonces, si una persona se va a diagnosticar sola y no es de conocimiento de la autoridad sanitaria, esa persona puede poner en riesgo a muchísimas Ahora, lo personas. que es notable es que hasta ahora, aún así, no hay dengue en Lima. Eso es una cosa. ¿Cómo se explica eso en la ciencia? Eso no sé. No sabemos exactamente por qué. Porque hay muchas personas que, siendo picadas por el mosquito, vienen a Lima. O sea, Lima es una ciudad de migrantes finalmente. Así es. Y con 10 millones de personas y una migración altamente rotativa, ¿no? Debería haber, y teniendo el vector, que es el mosquito, uno dice, ¿y por qué no se contagia la gente en Lima de dengue? Hay dos probables explicaciones, yo lo hago como hipótesis, ¿no? La primera es de que el vector puede tener características que todavía no le permiten ser un fácil transmisor, este vector en particular que está en Lima. En ¿no? Lima. Y además, por ejemplo, esa es una investigación científica interesante. Claro. ¿Por qué no se hace desde la universidad? Claro, eso es una posibilidad. La segunda posibilidad ya es más epidemiológica. Bueno, esa es una posibilidad biológica, pero epidemiológicamente existe la famosa ley de los grandes números, ¿no? A ver. O sea, hay un momento en que el número, ¿no?, de vectores llega a un nivel que ya permite la transmisión. Mientras está poquito, no pasa nada. Y esa es la razón por la cual el Ministerio, ¿no?, de Salud establece programas de fumigación para mantener la densidad del mosquito, fumigación y lavado de bateas, exacto, matar las ¿no? larvas y todo, porque evita que esa cantidad de mosquitos, ¿no?, tenga un nivel peligroso para ya incendiar la transmisión. Sin embargo, estas son dos hipótesis teóricas. Teóricas. Y ahí tiene algún alumno interesado en investigación científica un tema de tesis. Un tema de tesis, sí. Por ejemplo. Claro, eso sería bien importante y por eso allí la necesidad de que la lucha contra el dengue sea una lucha comunitaria, porque los únicos que pueden controlar, ¿no?, los vectores eficientemente es la misma población. Si tapa sus vasijas, si evita tener residuos que... Y eso nos lleva a un tema que es bien interesante, que es el de la ética del paciente y la ética social. Es decir, si yo no quiero que en mi comunidad haya ciertas enfermedades, ¿no es cierto?, yo tengo que tener una conducta acorde a eso. Y eso parte de una buena educación, pero también de una solidaridad social y de la ética. Es decir, voy a hacer el bien, voy a lavar mi batea. Eso es una conducta ética también, claro, pero poco difundida. Exacto.
¿Por qué fallamos en eso? Yo creo que ahí viene precisamente esta responsabilidad social del Estado y de los diferentes gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero del particular mismo, claro. que dice, yo no quiero que nadie en mi zona se enferme. Claro. Entonces no voy a llevar flores al cementerio, o les puedo poner arenita nomás, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Todos los lugares donde si llueve un poquito voy a botar esas llantas viejas. Entonces, esa responsabilidad personal, que implica también una acción ética, muchas veces en el Perú no se realiza porque no hay conciencia de que esa conducta va a traer daño a los demás. Claro, pero eso es cierto. Pero si hubiese una acción colectiva, ejercería presión sobre eso. Por supuesto. ¿No? Y es bien interesante la experiencia que acabamos de conocer de un grupo que está haciendo un estudio en Iquitos, en una comunidad próxima a Belén, ¿no? Claverito se llama el pueblo. Sí. Y esta comunidad ha sido intervenida por un grupo de arquitectos, biólogos, médicos, que básicamente lo que les interesa es mejorar el entorno para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades por vectores. Entonces, lo que han hecho es crear jardines, y jardines que sean además flotantes cuando viene la inundación, suban los jardines, ¿no? Y además hacer un trazo urbano con la población, porque estos arquitectos tienen este principio, ¿no? De que ellos hacen la proyección de la arquitectónica con participación comunitaria, ¿no? Entonces, han hecho eso, y donde había un basural, ¿no? Ya no hay basural, y nadie bota la basura ahí, sin que haya una consigna ni nada, simplemente porque ahí están los jardincitos. Claro, es como cuando la gente aprendió a ponerse en Lima el cinturón de seguridad, ¿no? Exacto. Y esos basurales eran una fuente permanente de mosquitos, ¿no? Además, los biólogos están buscando que los jardines tengan plantas repelentes, que no usen mucha agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, es extraordinario la respuesta de la población cuando tiene una presión colectiva, ¿no? Para llamarlo así. Claro, en realidad es una cultura que se va generando, ¿no? Claro, y la misma población entiende que sí, pues se está enfermando menos, que sus hijos se enferman menos, y que por lo tanto tal vez sea mejor no tirar la basura en determinado lugar. Tal vez, ¿no? Tal vez. Por si acaso, entonces no lo hago. Así es. En el tema de investigación básica que usted señalaba hace un momento, ¿cuál es la diferencia, para que lo entienda el público que no es médico, entre investigación básica y investigación aplicada? Mira, la investigación básica lo que busca es responder a una pregunta científica esencial para el conocimiento de algo, ¿no? O sea, me falta esta cadenita y quiero conocer esa cadenita dónde está, ¿no? Un eslabón perdido. Un eslabón perdido. Eso es, yo no estoy pensando ahí si eso va a ser útil o no. Alguien lo va a pensar después. Okay. Mucha investigación básica después puede ser trasladada. Se une. ¿No? Y se une. Y luego la investigación aplicada es aquel que tiene un problema, ¿no? Y quiere investigar para resolverlo, ¿no? Inmediatamente. Ahora, Pasteur tenía una frase bien interesante. Dice, no hay investigación básica y aplicada. Pasteur decía, lo que hay es la ciencia y las aplicaciones de la ciencia. Claro. Punto. ¿No? Porque él hizo las dos cosas. Porque él comenzó a hacer, él era un químico, ¿no? Y hacía investigación química básica. Sin embargo, los agricultores le plantearon problemas para desarrollar soluciones a eso, en donde lo que conocía de fermentación lo aplicó y resultó investigación aplicada, que le fue mucho más exitosa que la básica, ¿no? En términos de impacto social, ¿no? Hace unos días estuve en un foro donde me hicieron notar una cosa muy interesante, doctor. América Latina tiene 17 premios Nobel, de los cuales 5 son de literatura y 5 son de la paz. Y de los otros 7, creo que hay, muy antiguos por cierto, algo de física y química y poco de fisiología y medicina. ¿Por qué América Latina no produce, y los que son gente que ha salido de sus países de origen? ¿Por qué América Latina no produce premios Nobel? Por eso somos tierra de poetas. Ah, sí, eso sí, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, claro, Mario Vargas Llosa. Claro, pero de ahí no salimos. O sea,
sea, sabemos hablar bonito, pero en ciencia no producimos premios Nobel. Sí, eso es cierto. No, eso tiene que ver con lo que decía, ¿no? Las instituciones. Si no hay instituciones fuertes que hagan investigación, no van a surgir premios Nobel. El problema es que para la política la investigación demora mucho. Usted plantea una investigación, por ejemplo, de 10 años. Eso implica 2 gobiernos en el Perú. Entonces simplemente lo van a mirar. Vamos a hacer una investigación, no sé, de 20 años para medir los efectos, no sé, de esta vacuna en los niños durante su crecimiento. Entonces lo miran y dicen, doctor, 20 años, son 4 gobiernos. Claro. Pero Sí. hay una oportunidad ahora, sobre todo en enfermedades desatendidas, algunas de ellas. Pero la oportunidad es esta, de que muchos de estos problemas se están haciendo globales. O sea, hay una amenaza global. Hay una amenaza global de la malaria, hay una amenaza global del Zika, del dengue, ¿no? De la misma tuberculosis. Entonces, eso está generando una nueva atracción a investigadores de centros muy desarrollados. Y eso puede posibilitar que los científicos nuestros, sobre todo los más jóvenes, puedan formarse con investigadores que no tienen por qué emigrar, pueden trabajar acá juntos, ¿no? de nivel y desarrollar investigación ya mucho Ahora, más avanzada. Vamos a hacer una pregunta en el colegio médico, tal vez no le guste a los médicos. ¿No son más bien los biólogos y los químicos los que hacen la mayor cantidad de aporte científico a la medicina? ¿En investigación? Claro, pero hay problemas, o sea, es una mezcla, ¿no? O sea, el médico identifica los problemas, identifica las necesidades, de ahí surge toda una línea. Plantea la pregunta, digamos. Claro, plantea la pregunta. Por ejemplo, en el caso del VIH-Sida, ¿no? ¿Quién planteó la pregunta? Claro, los médicos. Bueno, los comenzaron médicos. no entendían qué era lo que estaba pasando. Tenían una epidemia, no sabían. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades, ¿no? Ve que hay una posibilidad de que esta sea una enfermedad transmitida y que puede ser un germen, y entonces todos los laboratorios que estaban a la caza de gérmenes comienzan a trabajar, a buscar un germen de los muchos que podían ser, Claro, pero no hubiese podido los ser. franceses creo que los ganaron a los americanos, ¿no? Eso hasta ahora está en discusión. No, hasta ahora está en discusión, pero fueron más o menos en simultáneo, investigaciones paralelas, lo cual es muy bueno, porque ratifica una convalida a la otra, ¿no es cierto? Y determinan que efectivamente era una enfermedad de transmisión sexual. Pero, y como le digo, esta oportunidad precisamente existe, de la colaboración entre los científicos. La globalización en ese sentido es beneficiosa para la ciencia. Y eso permite hacer proyectos entre países, entre comillas, desiguales, si se quiere, en su desarrollo, pero que finalmente en conjunto son una potencia. Nosotros acabamos de ganar un proyecto que se llama ERANET, de grupos de investigación en tuberculosis del Perú, de Alemania, de Francia y de Italia. Los centros de ellos tienen desarrollos interesantes, ¿no? ¿Ellos tienen tuberculosis también? En algunos, en el caso de Italia, por migración africana. Claro, sí, sobre todo el problema de la amenaza de los gérmenes resistentes, ¿no? Claro. Entonces, pero lo que tienen ellos de interés es digamos, en conocer detalles que aquí no se estudian y que nos interesaría mucho a nosotros. Por ejemplo, la respuesta inmunológica ante la tuberculosis, ¿no? Esa no la conocemos nosotros en detalle. Nosotros tenemos los pacientes, tenemos el germen aquí y no tenemos la suficiente, ¿no? Tecnología como para poder estudiar esto con más detalle. Entonces, juntándonos, eso es factible. Y esa es una ventaja que corta esta brecha, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el país puede avanzar. O sea, podemos acortar brechas si nosotros juntamos nuestros investigadores que tienen, digamos, cualidades, que tienen posibilidad de desarrollarse con investigadores de centros más avanzados. Y en ciencia no hay barreras, no hay límites. Y no habría problemas éticos con ello. Hay gente que ve que este tipo de investigaciones, cuando ya es aplicada a seres humanos, plantea problemas éticos y que no debía aplicarse. Es una típica, digamos, aseveración común. ¿Por qué vienen a hacer experimentos con los peruanos? Que los hagan con su gente primero y después que nos vengan a vender la pastilla. No, pero claro, no quieren arriesgar a su gente, vienen a arriesgar a la nuestra. ¿No hay ahí un problema?
No necesariamente, ¿no? O sea, tal vez el problema más serio sea con la parte, digamos, genética, ¿no? Que hay siempre pero tratándose de un germen, ¿no? Que es el que nos está afectando, el estudio que uno haga, ¿no? Igual lo hace aquí o en la China y el resultado va a ser útil para todos, ¿no? Claro, salvo ¿No? las características propias Claro, claro. de la genética que nos podrían diferenciar un poquito, ¿no es cierto? Claro, claro. Y ¿No? esas ya son particularidades que nosotros tenemos que estudiar. En epidemiología y en medicina, uno siempre estudia el, el agente que produce o la exposición y el expuesto. Porque por ambos lados van a haber, digamos, riesgos. Entonces, si conocemos bien ambos, podemos encontrar una respuesta, ¿no? Así Correcta. es. Si conocemos mal ambos, Ahí estamos mal. ahí ¿no? estamos mal Claro. por los dos lados. Exacto. Así es. Exacto. ¿Por qué se expone la gente? ¿Por qué este germen es más agresivo? Son preguntas que tienen que ver con la exposición. Pero por el otro lado es ¿por qué hay gente que expuesta no se enferma, por ejemplo? Claro. ¿No? ¿Por qué hay, es como la resiliencia, ¿no? ¿Por qué hay Bueno, gente que vive? Bueno, así se descubrieron las vacunas, ciertamente, ¿no es así cierto? es, Porque así hay gente que sobrevive y gente que no sobrevive. Así es. ¿No? Porque hay gente que es más fuerte para resistir la enfermedad o menos fuerte para resistir la enfermedad. Y por qué la vacuna finalmente es el virus de la enfermedad, Ajá. puesto en una dosis pequeña para que haga la enfermedad. Para que Claro. estimule la respuesta. Exactamente, entonces es un descubrimiento fantástico haber Claro. descubierto las vacunas, ciertamente, pero implicó un proceso de larga observación, ¿no es cierto?, y de paciencia, no se descubrió en un día, y de larga discusión científica establecer, ¿no es cierto?, desde el siglo XVIII, que esto Claro. podía funcionar. Con una tradición empírica increíble, ¿no? Los chinos, por ejemplo, ya aplicaban procedimientos para prevenir la viruela, ¿no? Claro. Con las costritas Del mismo enfermo. se las ponían en las fosas nasales, ¿no? Simplemente empírico. Simplemente empírico. O sea, mucho del conocimiento viene precisamente de la experiencia cotidiana y de observaciones cotidianas que han sido transmitidas de generación en generación y que forman parte de la cultura. Lamentablemente, en el caso nuestro, Se han perdido ¿no? mucho. Se perdió mucho. Se perdió muchísimo por no tener escritura, un problema, pero también por la forma como fue la colonización, ¿no? Y sobre todo en la Amazonía, ¿no? ¿No? Donde más conocimiento hay de plantas tradicionales, etcétera, que podrían usarse de otra manera, pero que simplemente se perdió justamente por la forma de la colonización de la Amazonía, entre Claro, otras cosas. la Amazonía ha sido brutal, ¿no? Claro. Entonces, todas esas tradiciones se han perdido que, claro, permitirían recoger este conocimiento empírico, Claro, ¿no? claro. Y que permiten al investigador tal vez decir, oye, de esto se nos ha hablado durante mucho tiempo, pero no hay ninguna evidencia científica de que esto sea, ¿por qué no lo probamos? Ajá, exacto. Eso se hace en el Instituto de Medicina Tropical. Hemos hecho, hay un estudio bien interesante que hizo el doctor César Nájera hace varios años con la leche de ojé. Es un árbol que produce un látex y que los nativos lo usan para purgarse Ya. de una forma ritual, ¿no? Y entonces el doctor, eso fue primero con apoyo de un laboratorio y consiguió recursos y entonces comenzó a probar distintas concentraciones de la leche de ojé. Y encontró que con concentraciones menores de las que usaban las poblaciones nativas, el efecto sobre los parásitos era increíble. Era el mismo. Los destruía, literalmente. Entonces, el siguiente paso era buscar cuál es el principio activo, ¿no? Lógico. Pero los nativos lo usaban ya rutinariamente, una vez al año, cuando salía la luna, etcétera, etcétera. Se purgaba. Se purgaba, ¿no? Y efectivamente tenía ese efecto. Pero cuando ya se planteó la posibilidad de buscar el principio activo, ya no se pudo tener financiamiento, ¿no? Y se quedó la investigación pero qué ahí. pena, porque sería un magnífico Claro, y purgante natural, que obviamente dado en dosis pequeñas para Claro. no mandar a nadie al baño 3 días, pero sí sería interesante tenerlo como una alternativa. Y esa debe ser otra cosa, ya tenemos que ir terminando, seguramente alguna pregunta del público, que debe cansarle un poco al investigador, ¿no? Avanzar y parar. Y parar, exacto. ¿Qué pasa cuando se para? Bueno, eso es complicado. Una frustración muy grande, ¿no? Mucho. Hay veces también que uno investiga entusiastamente y por los acuerdos que hay de confidencialidad y todo, a veces uno ni siquiera puede publicarlo, ¿no? También Claro. pasa eso, ¿no? Y se dice, bueno, pero esto debe conocerse, Claro, ¿no? eso No, esto lo financió tal y dice que por lo menos
durante 10 años no se puede tocar esa información. Y alguna de esa información es importante. Ay, bueno, pero ese también es un dilema ético. Ese es un dilema ético. Entonces, que nosotros intentamos que eso se relativice en los convenios, los acuerdos, porque siempre se tienen que firmar acuerdos, ¿no? Con los sponsors, con los que dan los fondos. Claro, porque los que dan los fondos quieren que, si es un laboratorio, tener el beneficio económico de la patente. Si es un Estado, tener la gloria, ¿no es cierto?, haber sido el financiamiento. Si es una ONG, igual, etcétera, etcétera. Entonces, genera esta situación de confidencialidad que también plantea un dilema ético. Así es, y en el caso de las industrias que quiere patente, usted sabe que cuando se quiere patentar algo no puede decir nada. Nada. En silencio absoluto. Sí, no, porque si no... Si no, no se puede patentar. Claro. Entonces ahí, y además la persona que revela la información tiene que pagar unas indemnizaciones gigantescas, le arruinan la carrera, etcétera, no puede volver a investigar. Entonces, su silencio sí efectivamente está bien manejado. Complicado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pues todas las preguntas las he hecho yo. ¿Se han entretenido? ¿Sí? Sí, parece que sí. Nuestra audiencia dice que sí se han entretenido. Y llevamos explotando el doctor más de 1 hora. Así que podemos irnos despidiendo. La idea de esto era hacer un debate, pero nuestros otros invitados han tenido algunos problemas de salud y otros problemas de viaje. Pero para mí ha sido como volver a la televisión y hacer una larga entrevista sobre los dilemas éticos que trae la investigación científica y las cosas que se hacen y no se hacen en el Perú, desde las preguntas de una neófita absoluta en la materia con un experto absoluto en la materia. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. También, muy amable. Y con nosotros será hasta la próxima vez. Muy pronto estaremos nuevamente, me parece que el día... Por favor, hay una fecha en mayo, la próxima es 5 de mayo, no, 9 de mayo. Martes 9 de mayo, nuevamente con ustedes. Nos vemos. Hasta pronto.